Bienvenidos al módulo 3 de nuestro curso de Supervisor de Calidad, en el que vamos a profundizar en un tema central para el ejercicio de sus funciones: el control de calidad operacional. En los módulos anteriores vimos conceptos generales, normas y estándares internacionales. Ahora vamos a dar un paso más hacia la práctica cotidiana, hacia lo que realmente ocurre dentro de los procesos productivos o de prestación de servicios, porque al final, el valor de un sistema de calidad no se mide solo en políticas o documentos, sino en la manera en que esos estándares se aplican día a día en la operación. Cuando hablamos de control de calidad operacional, nos referimos a la supervisión directa y constante de lo que sucede en cada etapa de un proceso, con el fin de garantizar que los productos o servicios cumplan con los requisitos establecidos. Para un supervisor, este módulo es clave, porque lo conecta con la realidad del cómo se ejecutan los procedimientos y cómo asegurarse de que la calidad no se pierda en los detalles. A lo largo de este módulo vamos a abordar distintos aspectos. En primer lugar, la supervisión de procesos y puntos críticos de control, que son esas etapas donde cualquier error puede tener un impacto muy alto en la calidad final. Luego estudiaremos las herramientas de control, como las hojas de verificación o los gráficos de control, que ayudan a transformar la información del día a día en datos objetivos para la toma de decisiones. También hablaremos sobre la identificación de no conformidades y las acciones correctivas que permiten corregirlas y prevenir que vuelvan a ocurrir. Y, finalmente, revisaremos la importancia del manejo de registros y de la trazabilidad, que son elementos fundamentales para poder demostrar con evidencias que la calidad realmente se está cumpliendo. Pensemos en algo concreto. Imaginemos una empresa de alimentos que produce galletas. El control de calidad operacional implica, por ejemplo, que alguien supervise la temperatura del horno, la homogeneidad de la mezcla y la higiene en el empaquetado. Si uno de esos aspectos falla, el resultado no solo será un producto defectuoso, sino que incluso puede generar un riesgo para el consumidor. Ahí es donde el supervisor cumple un rol vital: identificar, medir y garantizar que todo se mantenga dentro de los estándares. En resumen, este módulo está diseñado para que ustedes comprendan las herramientas y metodologías que permiten mantener la calidad durante toda la operación, y para reforzar el papel que el supervisor desempeña como garante de que la organización entregue valor al cliente, no solo en teoría, sino en la práctica. Así que les invito a que prestemos especial atención a cada parte, porque el control operacional es el corazón de la calidad en acción. En esta diapositiva vamos a hablar de un aspecto esencial dentro del control de calidad operacional: la supervisión de procesos y la identificación de los puntos críticos de control. Cuando hablamos de supervisar procesos, nos referimos a observar y verificar de manera sistemática cómo se están llevando a cabo las actividades dentro de la empresa. No basta con que un procedimiento esté documentado o con que los colaboradores sepan lo que tienen que hacer. El rol del supervisor consiste en asegurarse de que esas actividades realmente se ejecuten como se planearon y que, además, se mantengan dentro de los parámetros de calidad definidos. Ahora bien, dentro de un proceso, no todas las etapas tienen el mismo peso. Hay momentos que llamamos puntos críticos de control. Estos son los lugares o fases donde un error, aunque sea pequeño, puede tener un impacto enorme en el producto final. Por ejemplo, en una planta de producción de jugos, un punto crítico puede ser la etapa de pasteurización, porque si la temperatura no se controla adecuadamente, el producto puede perder su inocuidad y convertirse en un riesgo para la salud del consumidor. En el sector servicios también ocurre. Pensemos en un call center. Un punto crítico podría ser la etapa en la que el agente confirma los datos personales del cliente. Si ese paso se omite o se hace de forma incorrecta, el error se arrastra y afecta a la resolución del caso, la satisfacción del cliente e incluso puede generar problemas legales. Lo que hace un supervisor de calidad es, precisamente, identificar estos puntos críticos, vigilarlos de cerca y establecer mecanismos de control para que no haya desviaciones. Esto implica revisar parámetros, tomar muestras, observar conductas y, cuando es necesario, detener el proceso para corregir a tiempo. Es importante destacar que la supervisión no es una tarea de policía que busca castigar al colaborador cuando se equivoca. Más bien, es una labor preventiva y formativa. Se trata de acompañar al equipo para que el proceso fluya con calidad, y cuando aparece una desviación, actuar de manera inmediata para que no escale a un problema mayor.
Un buen supervisor no solo detecta errores, también analiza tendencias. Si observa que un mismo punto crítico está fallando varias veces, debe preguntarse, ¿es un problema de capacitación del personal? ¿Es un fallo en la maquinaria? ¿O es que los estándares definidos no son realistas? Este análisis es el que permite pasar de la simple corrección a la verdadera mejora continua. En conclusión, supervisar procesos y puntos críticos de control significa estar presente en las operaciones, identificar dónde están los riesgos más altos, monitorearlos constantemente y actuar con rapidez para garantizar que la calidad se mantenga en cada etapa. Recordemos que la calidad no se controla solo al final, con la inspección del producto terminado. La calidad se asegura paso a paso, en cada fase del proceso. En esta diapositiva vamos a hablar de las herramientas básicas de control de calidad, que son instrumentos muy útiles para un supervisor porque permiten detectar, analizar y resolver problemas dentro de los procesos. No se trata de herramientas sofisticadas que requieren software complejo, sino de técnicas accesibles, prácticas y de gran valor para la gestión diaria de la calidad. Comencemos con la hoja de verificación. Esta herramienta es tan sencilla como poderosa. Básicamente, se trata de un formato donde se registran datos de manera ordenada y estructurada. Por ejemplo, si en una línea de producción de envases plásticos se quiere medir la frecuencia con la que aparecen defectos, como grietas o rebordes mal cortados, el supervisor puede diseñar una hoja con columnas para cada tipo de defecto y filas para cada lote inspeccionado. Con solo marcar cada vez que se detecta una falla, en poco tiempo tendrá información objetiva y clara sobre cuál es el defecto más recurrente. La ventaja de esta herramienta es que convierte las observaciones en datos cuantificables, lo que facilita la toma de decisiones. Otra herramienta muy utilizada es el diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Este diagrama ayuda a identificar las posibles causas de un problema. Imaginemos que una empresa textil recibe quejas porque las camisetas se encogen después del primer lavado. El problema, que sería el efecto, se coloca en la cabeza del diagrama. Luego, se analizan las posibles causas agrupadas en categorías: maquinaria, materiales, métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente y medición. Al trazar las posibles causas dentro de cada categoría, el equipo puede identificar que, por ejemplo, la tela no estaba prelavada antes del corte, lo que genera encogimiento. La utilidad de estas herramientas radica en que organizan la información y facilitan el análisis de problemas complejos, permitiendo a los supervisores no solo reaccionar a los problemas, sino anticiparse a ellos. Lo interesante es que, al aplicar estas herramientas, se fomenta también el trabajo en equipo. En muchas organizaciones, el diagrama de causa-efecto se construye en sesiones de lluvia de ideas con los colaboradores, lo cual enriquece la visión del supervisor y fortalece la cultura de calidad. En conclusión, tanto las hojas de verificación como los diagramas de causa-efecto son pilares básicos del control de calidad. Permiten recolectar información confiable, entender mejor los problemas y diseñar soluciones más efectivas. Aunque parezcan simples, cuando se utilizan de forma sistemática, se convierten en poderosas aliadas para garantizar que los procesos cumplan consistentemente con los estándares de calidad. Ahora pasemos a una de las herramientas más importantes en el control de calidad: los gráficos de control. Estas gráficas nos permiten visualizar cómo se comporta un proceso a lo largo del tiempo y, sobre todo, identificar si está bajo control o si presenta variaciones que requieren intervención. Los gráficos de control fueron desarrollados por Walter Shewhart en los años 20 y siguen siendo vigentes porque nos muestran de manera muy clara cuando un proceso es estable y cuando hay problemas. La idea central es que todo proceso tiene variaciones naturales, que son normales y esperables, y también puede tener variaciones anormales o especiales, que nos indican que algo no está funcionando bien. Existen diferentes tipos de gráficos de control, como los gráficos XR, que se utilizan para controlar variables continuas como peso, longitud o temperatura, o los gráficos P y NP, que se usan para medir proporciones o cantidades de productos defectuosos en un lote. Y también los gráficos C y U, diseñados para contar el número de defectos en unidades de producto. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que en una planta de embotellado se mide el volumen de refresco en cada botella de 500 mililitros.
Si el proceso está bajo control, las mediciones oscilarán alrededor de la media esperada, digamos 500 mililitros, con una variación mínima aceptable, como entre 498 y 502 mililitros. Los gráficos de control permitirán ver en una línea del tiempo si esas mediciones se mantienen dentro de los límites. Si de pronto aparecen botellas con 495 mililitros o 505 mililitros, el gráfico mostrará puntos fuera de control que indican la necesidad de investigar qué está ocurriendo. Tal vez un mal ajuste en la máquina llenadora. Otro caso práctico lo encontramos en la inspección de defectos. Pensemos en una fábrica de llantas que produce 10.000 unidades semanales. El supervisor utiliza un gráfico P para registrar el porcentaje de llantas con defectos de superficie. Semana tras semana, el gráfico mostrará si el porcentaje se mantiene estable o si hay una tendencia al alza. Si normalmente los defectos están alrededor del 1%, pero de pronto suben al 3% en 2 semanas consecutivas, es una señal clara de que algo cambió en el proceso, como la materia prima o el estado de los moldes. La gran ventaja de los gráficos de control es que no solo detectan problemas, sino que también ayudan a prevenirlos. Al identificar tendencias, se puede actuar antes de que el problema se vuelva grave. Por ejemplo, si en la línea de ensamblaje de dispositivos electrónicos se observa que las fallas en soldaduras van aumentando ligeramente cada día, aunque aún no superen los límites, el supervisor puede intervenir antes de que el nivel de defectos afecte al cliente final. En conclusión, los gráficos de control son una herramienta indispensable para cualquier supervisor de calidad porque permiten tomar decisiones basadas en datos objetivos y no en percepciones. Nos ayudan a distinguir entre una variación normal y una señal de alarma, lo que garantiza procesos más estables, eficientes y confiables. En esta diapositiva vamos a profundizar en el concepto de no conformidad, un término central dentro de la gestión de calidad. Una no conformidad ocurre cuando un producto, servicio o proceso no cumple con un requisito establecido. Ese requisito puede estar definido por una norma, por una especificación técnica, por una política interna de la empresa o incluso por lo que se prometió al cliente. Ahora bien, no todas las no conformidades tienen el mismo peso. Existen distintos niveles que debemos conocer. No conformidades menores. Son aquellas desviaciones que no afectan significativamente al producto o servicio, pero que deben corregirse. Por ejemplo, en una imprenta, que el logo del cliente esté en la posición correcta, pero con un tono de color ligeramente más oscuro al solicitado. El producto se puede usar, pero no cumple al 100% lo pactado. No conformidades mayores. Se trata de fallas que sí afectan directamente el cumplimiento del producto o servicio. Por ejemplo, un lote de medicamentos con etiquetas mal impresas que confunden las dosis. El producto no puede llegar al mercado sin corregirse, porque representa un riesgo importante. No conformidades críticas. Estas son las más graves, ya que pueden afectar la seguridad del cliente o incluso poner en riesgo la continuidad de la empresa. Pensemos en una empresa de alimentos que detecta presencia de bacterias como salmonella en un lote de pollo procesado. Esto no solo obliga a detener la distribución, sino que puede llevar a un retiro masivo y dañar la reputación de la compañía. ¿Cómo se detectan estas no conformidades? Hay diferentes métodos. A través de inspecciones rutinarias que realiza el supervisor en los procesos productivos, mediante auditorías internas que evalúan el cumplimiento de normas y procedimientos, por retroalimentación de clientes, ya sea en forma de quejas, devoluciones o reclamos. Veamos un ejemplo aplicado. Supongamos que una empresa costarricense exporta café en cápsulas. En el control final, el supervisor nota que algunas cápsulas presentan filtraciones pequeñas en el sello de aluminio. Aunque no todas están dañadas, esta falla constituye una no conformidad mayor porque compromete la conservación del producto. El rol del supervisor será no solo detectarla, sino también registrarla, clasificarla y activar el procedimiento de corrección. La importancia de la identificación temprana radica en que evita que un defecto llegue al cliente final. Mientras más pronto se detecta una no conformidad, menor es el costo de corregirla. Un error detectado en materia prima, por ejemplo, puede corregirse con el proveedor. Pero si ese mismo error se detecta cuando el producto ya está en el mercado, las pérdidas pueden ser enormes. En resumen,
El supervisor debe desarrollar una visión crítica y atenta para detectar desviaciones, comprender la gravedad de cada no conformidad y tomar acciones proporcionales. Identificar a tiempo estas fallas no solo protege a la empresa, sino también la satisfacción y seguridad del cliente, que es la esencia de la gestión de calidad. En esta diapositiva vamos a hablar de dos conceptos fundamentales dentro de la gestión de calidad: las acciones correctivas y las acciones preventivas. Aunque suelen confundirse, en realidad cumplen propósitos distintos y complementarios. Primero, la acción correctiva. Este tipo de acción se toma cuando ya ocurrió una no conformidad. Su objetivo es eliminar la causa que originó el problema para que no vuelva a repetirse. Por ejemplo, si en una empresa de logística se detecta que los pedidos están llegando con retraso porque el sistema de ruteo no estaba actualizado, la acción correctiva sería actualizar el software, capacitar al personal en su uso y validar que ahora las entregas lleguen a tiempo. Es decir, no se trata solo de apagar el fuego, sino de atacar la raíz del problema. En cambio, la acción preventiva busca anticiparse antes de que el problema ocurra. Es decir, analiza los riesgos potenciales y toma medidas para evitar que se materialicen. Supongamos que una panadería empieza a notar que en los meses más lluviosos, la harina tiende a absorber más humedad, lo que podría afectar la calidad del pan. Una acción preventiva sería instalar deshumidificadores en el almacén o reforzar el empaque de la materia prima, incluso antes de que aparezcan quejas de los clientes. Para implementar un buen plan de acción, generalmente se siguen algunos pasos clave. Identificación del problema o riesgo. Puede surgir de un hallazgo en auditorías, inspecciones o quejas de clientes. Análisis de la causa raíz. Aquí entran en juego herramientas como el diagrama de Ishikawa o los 5 porqués, que ayudan a encontrar la verdadera causa del fallo. Definición de la acción a tomar. Si ya ocurrió, será correctiva. Si aún no ha pasado, será preventiva. Ejecución y seguimiento. Es fundamental verificar que la medida adoptada realmente funciona y genera una mejora. Documentación. Todo plan de acción debe quedar registrado, porque la trazabilidad y la evidencia objetiva son clave en cualquier sistema de gestión. Un ejemplo práctico. Imaginemos que en una fábrica de bebidas gaseosas se recibe una queja de clientes porque algunas botellas tienen menos líquido del indicado en la etiqueta. La acción correctiva sería revisar la calibración de la máquina llenadora, ajustar los equipos y reforzar el control de peso en la línea de producción. La acción preventiva, en este caso, podría ser implementar mantenimientos más frecuentes en las máquinas o instalar sensores automáticos que alerten de inmediato cuando hay una desviación. Como vemos, ambas acciones son necesarias. La correctiva porque resuelve problemas ya existentes y la preventiva porque evita que surjan en el futuro. El supervisor de calidad debe manejar muy bien esta diferencia, ya que su rol no es solo reaccionar, sino también anticiparse para garantizar la mejora continua y la confianza del cliente. En esta diapositiva vamos a abordar dos aspectos clave para el trabajo de un supervisor de calidad: los registros y la trazabilidad. Estos dos elementos son, en esencia, la base documental que permite demostrar que la organización cumple con los estándares de calidad establecidos y que sus procesos están bajo control. Comencemos con los registros. Cuando hablamos de registros, nos referimos a toda la documentación que sirve como evidencia objetiva de que se realizó una actividad de calidad o que se cumplió con un requisito. Estos registros pueden ser digitales o físicos y abarcan desde los informes de inspección, las hojas de verificación, los reportes de auditorías internas, hasta los formatos de control de producción. ¿Por qué son tan importantes? Porque en una auditoría, por ejemplo, no basta con que un supervisor diga: sí, nosotros revisamos cada lote de producción. Lo que vale es el documento que muestre la fecha de la revisión, el responsable, los resultados obtenidos y, en caso de no conformidad, las medidas adoptadas. Dicho de otra forma, los registros son la prueba tangible de que la empresa hace lo que dice que hace. Ahora pasemos a la trazabilidad. La trazabilidad significa poder seguir el rastro de un producto o servicio a lo largo de todas las etapas de su ciclo. Desde la recepción de materias primas, pasando por los procesos de transformación hasta llegar al cliente final. Esto es vital porque permite identificar rápidamente dónde surgió un problema y tomar medidas correctivas o preventivas.
Un ejemplo muy claro lo vemos en la industria farmacéutica. Supongamos que se descubre un lote de medicamentos con un defecto en el empaque. Gracias a la trazabilidad, la empresa puede identificar en qué planta se fabricó, qué turno estuvo involucrado, cuáles fueron los proveedores de los materiales y a qué distribuidores se enviaron esas unidades. De esta manera, se puede retirar del mercado solo el lote afectado y no toda la producción, lo que ahorra costos y protege la reputación de la marca. Otro ejemplo lo encontramos en la industria alimentaria. Pensemos en una planta procesadora de lácteos. Si un cliente reporta un caso de contaminación, la trazabilidad permite rastrear el origen de la leche, el transporte, las condiciones de almacenamiento y el lote exacto al que pertenece el producto. Esto no solo ayuda a resolver el problema, sino también a generar confianza en los consumidores, porque demuestra que la empresa tiene control total de su proceso. Para un supervisor de calidad, la combinación de registros y trazabilidad es fundamental, porque ambos garantizan que la información está disponible, es confiable y puede usarse tanto para resolver problemas como para prevenirlos. Al fin y al cabo, cuando hablamos de calidad, no solo importa hacer las cosas bien, sino también poder demostrarlo con evidencia concreta. En conclusión, los registros son la memoria escrita de lo que se hizo, y la trazabilidad es la capacidad de seguir el camino de un producto o servicio. Juntos, constituyen la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de calidad. Hemos llegado al cierre de este módulo sobre control de calidad operacional, un tema central en la labor de cualquier supervisor de calidad. Durante estas diapositivas exploramos herramientas, conceptos y prácticas que forman parte del día a día en las operaciones de una empresa. Ahora, es importante hacer un repaso general para reforzar lo aprendido. En primer lugar, vimos la importancia de la supervisión de procesos y de identificar los puntos críticos de control. Como supervisores, no se trata solo de observar, sino de tener la capacidad de detectar riesgos en el momento oportuno, de anticiparse a los problemas antes de que lleguen al cliente y de establecer mecanismos de control que mantengan la calidad bajo parámetros aceptables. En segundo lugar, analizamos las herramientas básicas de control, como las hojas de verificación, los diagramas causa-efecto o los gráficos estadísticos. Estas herramientas, aunque parecen simples, permiten visualizar datos, detectar patrones y tomar decisiones basadas en hechos. Por ejemplo, vimos cómo un gráfico de control puede mostrar cuando un proceso está dentro de los límites normales de variación y cuándo es necesario intervenir. Posteriormente, profundizamos en la gestión de no conformidades. Aquí destacamos la importancia de clasificarlas según su impacto, menores, mayores o críticas, y cómo cada una requiere una respuesta distinta. Recordemos que una no conformidad no es simplemente un error. Es también una oportunidad para mejorar y fortalecer el sistema. También hablamos de las acciones correctivas y preventivas. Una acción correctiva busca resolver el problema una vez que ya ocurrió, mientras que la acción preventiva se anticipa, evitando que vuelva a suceder. El supervisor de calidad tiene el reto de diseñar e implementar estos planes de acción de manera efectiva, asegurándose de que realmente solucionen la causa raíz del problema. Finalmente, resaltamos la relevancia de los registros y la trazabilidad. Porque de nada sirve hacer controles, análisis o implementar planes de acción si no dejamos evidencia. Los registros son la memoria de la organización y la trazabilidad es la herramienta que nos permite seguir el recorrido de un producto o servicio desde su origen hasta el cliente final. Sin ellos, no podríamos demostrar ni garantizar la calidad. Para cerrar este módulo, quiero que recuerden algo fundamental. El papel del supervisor de calidad es estratégico. No es un rol pasivo ni secundario, sino un rol que influye directamente en la confianza del cliente, en la reducción de costos, en la reputación de la empresa y, en definitiva, en su éxito. Cuando un supervisor ejerce bien su función de control operacional, está garantizando que cada proceso aporte al valor final que recibe el cliente. En conclusión, este módulo nos deja claro que la calidad no se controla al final, cuando el producto ya está terminado, sino en cada etapa del proceso. La prevención, la detección temprana y la trazabilidad son nuestras principales armas para asegurar que el cliente reciba siempre lo mejor. Y esa, justamente, es la misión del supervisor de calidad.